cada vez, justo estaba buscando una imagen como para que vean que abril y mayo fueron meses muy importantes para, ahora en un ratito la pongo y les mando el artículo que puse en números, pero abril y mayo fueron meses recontra importantes respecto de el aumento del gasto público. Y este ya empezó a tener menos impacto en junio y julio, porque los indicadores, como veían el otro día, ahora salieron de ser indicadores de julio, de agosto para algunos, y la economía empezó a repuntar, pero antes era muy difícil explicarle a una persona que la economía crecía pero estaba mesetada. Ahora que todos miramos la estadística de COVID, ya uno sabe que si la linita va para arriba, me imagino en su casa, ¿no? Crece pero no está mesetado. Y si la linita se tiende a acostar, digamos, con las medias móviles de 7 días o de 15 días, que usan mucho para explicar qué pasa con el COVID, entonces eso quedó más. Y lo que hizo fue que hay una B corta. Abril fue lo más, una caída abrupta, mayo recuperó un poquito, junio recuperó otro poquito, pero julio recuperó una proporción mucho menor a junio, que parece ser que yo estuve mirando unos análisis bastante interesantes que sigue la trazabilidad de que la economía sigue cayendo, o sea, por más que recupere respecto de abril, que fue una caída brutal, no está recuperando respecto de esa trazabilidad para lo que necesitaría para generar nuevos puestos de trabajo. La otra reflexión que me gustaría hacer, para que ustedes la tengan en cuenta, es que en líneas generales, como yo digo, se discute muy sobre la superficie. Entonces las discusiones en redes sociales, en la televisión, es si sos del Estado, pro Estado, o si sos pro mercado. Entonces, ¿es pro Estado o pro mercado? Pero nosotros cuando lo vemos aquí, en mi caso yo creo que el Estado debe tener una actuación fuerte en la economía. Pero también veo que este Estado, que se ha puesto en estos 4 meses, ha mejorado mucho, tiene unas falencias enormes, que es la falencia de que desde que formula la propuesta política, desde que la pone en marcha, desde que ajusta, desde la falta de información de los distintos sectores, todo eso se ha ido ajustando en varios meses de una manera, para mí es adecuada, diría el término, para no decir, no es ni mala ni buena respecto de la formulación de la política. Pero si uno lo mira del lado del privado, que tiene que recibir ese beneficio, tarda mucho, y ese tarda mucho significó caída de muchas empresas. Así que la idea sería un poco mirar, digamos, que el gobierno tiene un plan, porque evidentemente toma medidas integradas aquí, pero que ese plan, digamos, que favorecería, digamos, al Estado por sobre el mercado, lo que hace es que el Estado no tiene las herramientas, no está preparado para lo fino que tiene que ser en cada uno de los sectores de la economía, y bueno, y va haciendo lo que tiene. Así que, llegamos con Luján, dice, buenas tardes. Yo llegué también, acá llegué. A las 2. Acá estoy. Estábamos en micro. Mostremos que no pusimos, por suerte lo hicimos. Creo que le dan más importancia al micro que sí. No, lo que pasa es que el micro empieza a las 4. No. ¿Sabés lo que podríamos haber hecho, Luján? Podríamos haber puesto un cartón. Entonces, María Eugenia, estaríamos ya, ¿no? Con tu actuación. Sí, profe, gracias. Bien. ¿Quién sigue? ¿Ailén? ¿Está? Sí, Ailén está. Muy bien. No, Ailén no está, sí está, no. No, yo fui para la mona. No, no está Ailén. No está Ailén. Luján, le toca. Justo, Luján. Justo, me tocó. Pero, sí. ¿de qué estamos? Estamos hablando de la actividad. Tenés que poner, digamos, la actividad. Sí. Perfecto, sí. Bueno, a mí la actividad que me tocó fue el programa que sacó el gobierno, se llama Programa de Apoyo al Sistema Productivo en el área de insumos, equipamientos y tecnologías sanitarias. Este programa consiste en la creación justamente de este programa en el marco de la pandemia, ¿no? Con el objeto de asistir y financiar al sector de la salud y a las empresas, emprendedores e instituciones públicas que
dentro de lo que de la emergencia sanitaria que estamos pasando, ¿no? Respecto a quienes se benefician, los beneficiarios, todo esto está en una resolución, se dice, sí, resolución 132 de ahora del 2020. Los beneficiarios de este programa son las empresas, los proveedores de la cadena de valor productiva, los emprendedores, las instituciones públicas y demás unidades productivas que realizan aportes en el área de los equipamientos y de los insumos médicos y sanitarios, y también que realizan soluciones técnicas y sus desarrollos y puesta en marcha que ayuden a la prevención, al diagnóstico, tratamiento y a otros aspectos relacionados con el COVID-19. Está bien. Los objetivos que se manifiestan como los más buscados, dice que el programa en el área de equipamiento médico, en insumos médicos y sanitarios, en soluciones técnicas, se creó con el objeto de asistir y financiar al sector de la salud pública, a las empresas, los emprendedores e instituciones públicas. El gobierno promueve políticas que están dirigidas a alinear los factores productivos como para estimular la creación de empleo calificado e incrementar la productividad de las pymes, y de esta manera favorecer a una orientación exportadora y una mayor inserción internacional. Bien. El impacto, si es en términos de aumento del gasto o disminución de los ingresos, bueno, yo puse que en términos presupuestarios es un aumento del gasto, porque lo que está en el presupuesto se saca de ahí para lanzar este programa. Pero también, por otra parte, a mí me parece que hay un aumento de ingresos, dado que el programa tiene un objetivo que es moderar el impacto económico de la emergencia sanitaria, contener que siga cayendo la actividad productiva y fomenta el empleo en estos sectores. Y un poco, esa es una mirada así de mediano plazo, es decir, podemos exportar, podemos gastar menos, como sería como costo de oportunidad. Y la idea también era ver si había disminución o aumento de los recursos tributarios, porque hay muchos programas, como nos decía recién Eugenia Jiménez, que habla sobre incrementar, digamos, las transferencias a personas, a empresas, sería en este caso a empleados y trabajadores de empresas, pero también habla de reducir el 95% de las contribuciones patronales. Entonces, así, eso era, pero en este caso de salud, la integración y todo eso tiene mucho que ver más con el gasto que con los tributos, por lo menos en general. Así que bueno, muy bien. Disculpe, contador, me iba a decir que el monto total de este programa fue de 2.250 millones y cuenta con el respaldo del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, el FONDEP. Eso es lo que averigüé. Bien. Sí, señor. Acá está. Sí. 2.200, no 2.250. 2.250 millones. Sí, correcto. Bien. Correcto. Buenísimo. Belén, ¿estás? Muchas gracias. Gracias, Luján. Belén, ¿estás? Belén Ojeda. Hola, profe. ¿Cómo va? Hola. Sí. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Revisión de despidos y Bien. suspensiones por 60 días, que esto fue renovado también, ¿no? Sí, es un decreto de necesidad de urgencia que prohibía, primero se lanzó el 31 de marzo
y regía hasta el 31 el 31 de mayo y regía hasta el 31 de mayo. Y después se amplió hasta el 31 de julio y ahora nuevamente lo ampliaron hasta fines de septiembre. Lo que implica es que está prohibida los despidos sin justa causa o por las causas de falta o disminución de trabajo o por fuerza mayor. Y también la suspensión del personal, digamos, por fuerza mayor o por falta de trabajo. Esto no significa que si tu empleador te despide porque, no sé, te agarró robando, no te puede despedir, sino que no te puede despedir por la disminución del trabajo. Obviamente el argumento que utilizó el gobierno es que es necesario adoptar medidas que aseguren a los trabajadores que ante esta situación no pierdan su empleo, su trabajo. Y la extensión lo justificaron con la intención de preservar la paz social. Bueno, básicamente es eso. Y también el decreto lo que dice es que los despidos y las suspensiones que se realicen o sea, que violen esta norma son nulos, entonces es como que todavía se mantiene vigente la relación laboral, a pesar de que te hayan básicamente despedido porque bajó, no sé, la demanda de una actividad. Claro, pero es el más complejo de explicar, ¿no? Porque tiene una valoración importante, que es el cuidado del trabajo formal y después es lo que sucede en la práctica. O sea, yo le decía, Silvia Luján, que yo he visto en el sector hotelero, que es uno de los sectores más impactados, o en el sector de lo que sería la gastronomía, o el incipiente y la cantidad de cervecerías que forman parte del ocio y del esparcimiento, realmente hay muchos de esos establecimientos que no van a continuar, y muchos de esos establecimientos yo no pude averiguar bien, pero yo tengo 2 o 3 hoteles que los tengo, que conozco sus dueños, y no van a volver, o sea, los estados están despedidos, y ahí irá, no sé, un juicio laboral, le pagarán con parte del patrimonio, pero es muy difícil, por ejemplo, en el sector, no sé, de la hotelería y el turismo, de la hotelería de hospedaje, es muy difícil. Ya, yo de hecho vi 3 cerrados. 3 cerrados y que no van a volver, digamos, porque uno de ellos es una chica que siempre me daba del hotel, me daba botellas para hacer algo que yo estoy haciendo con botellas de plástico, y el otro día me mandó un mensaje si quería ir a ver algunas cosas porque estaba liquidando todo, y el hotel está cerrado y los empleados estaban despedidos. Y ahí entrará en una cuestión legal que en algún momento el necesario deberá poner, digamos, para que esos empleados hacer caso a la doble indemnización o algo, pero esos puestos de trabajo dificultosamente se recuperen, y entonces ninguna medida, la verdad es que hay que analizarla muy con pinzas, pero bueno, también es cierto que preserva mucho, que como siempre digo, a mi juicio, pero es a mi juicio específicamente, a Argentina le falta, digamos, no puede ser la misma ley de contrato de trabajo para empresas que tienen más de 500 empleados que para empresas que tienen menos. O sea, tiene que haber un desdoblamiento de la ley de contrato de trabajo entre, no sé, pyme, pequeña, mediana y grandes empresas. Son, hasta podríamos decir, 4 regímenes totalmente distintos. O sea, que decirle a Techín que tiene cuerpo, que tiene posibilidad de los créditos, no despida gente, no es lo mismo que decirle, no sé, a la hotelista que yo digo, que eran 8 personas, 9 personas, y que no entra, digamos, pudo aguantar un par de meses, pero después tuvo que despedirlos entre comillas, porque para esta situación legal, no sé qué opinas vos. Y además, bueno, justamente lo que en uno de los foros que había entrado, que era de abogados, criticaban la constitucionalidad de la norma porque básicamente lo que hacía era vulnerar la garantía de la propiedad del empleador, pero también a su vez
justificaba porque decía, bueno, esto es algo como súper extraordinario, todavía no hay jurisprudencia, entonces es como que nadie se la jugaba completamente para mí en foros que hablaban sobre este tema. Y también resaltaban la situación de la TAM, que había presentado creo que había solicitado la apertura de un procedimiento preventivo para reducir las indemnizaciones, o sea, que las indemnizaciones por despido sean menos, no, ahí no entendí muy bien, pero bueno, se lo había rechazado, entonces básicamente este decreto también pone en juicio toda la situación que están viviendo grandes empresas, como por ejemplo acá, ¿no? En ese caso, esa es una legislación bastante antigua, que lo pueden ver con Echerín, el derecho del trabajo y la seguridad social, porque tiene mucha vigencia ahora, pero hay que hacer una presentación de causas muy importantes. O sea que hay que presentar una documentación bastante profusa de por qué se hace la medida. Y ahí tenés justificaciones de los dos lados. La justificación de la TAM es la suspensión de los vuelos. La justificación del gobierno es que quiere preservar los puestos de trabajo, pero también ahí, como decís vos, esos puestos de trabajo ya han desaparecido. Y no tenemos estadística de lo nuevo. Lo último que hay en el UEDI, que es el lugar donde yo miro, habla sobre el cuarto trimestre contra el tercer trimestre de 2019. He visto algunas estadísticas así que hablan de una disminución cercana a los 130.000 puestos de trabajo, sobre un total de 6 millones y algo, pero la verdad que lo vamos a tener cuando surjan los indicadores oficiales que evidentemente en este caso lo ve, que siempre tiene estadísticas bastante dinámicas y activas. No hay una intencionalidad para que no se genere una intencionalidad política. Porque si yo le digo, no sé, estamos peor que en el gobierno anterior que pero la destrucción de los puestos de trabajo ahora va a ser, aún con la normativa, que salga, pero no sale todavía en la Diputación. Bueno, muchas gracias, Belén. No sé si está Alan. No está. Andrea estaba, que dice que era. Sí, Andrea. Te tocó Andrea, mira, otro de los más. Junto con Andrea. Se nos fueron agraciadas, junto con Eugenia, en los más. El azar les ha otorgado. Fue el azar, fue el azar, fue simplemente el azar. Pero nunca me beneficia el azar, así que... Bueno, casi una vez me iba a pasar. O alguna vez tenía que ser. Claro. Tampoco. Siempre. El ingreso familiar de emergencia me tocó a mí y, bueno, es uno de los más hablados en todos lados. Y bueno, consistía más que nada en brindarle un apoyo a aquellas personas que por decretarse el aislamiento social obligatorio no tenían la posibilidad de, en simples palabras, salir a trabajar, como por ejemplo son los monotributistas, pero solo los sociales y los de categoría A y B. Después también fue dedicado a personas desocupadas y también a aquellos trabajadores informales. Por eso yo también ahí en el trabajo aclaraba que hizo resaltar una de las grandes problemáticas que hay acá en Argentina del trabajo no formalizado, digamos, trabajo negro. Entonces esto hizo que salga a la luz, si bien ya se sabía, o sea, a nivel estadístico aportó un número más cercano a la realidad de lo que se venía informando. ¿Tenés idea? Porque yo leí hoy que son 9 millones los que están recibiendo hoy, 9 millones 2.000, una cosa así, claro, de personas. Pero ¿cuánto estará de trabajo en negro? Porque así grandes números, pero era como 6,4, 6,6 millones de trabajo en blanco privado. Después 3,2 o 3,4 en el sector público. Ahí tenés 6,6 más 3,4, tenés 10 millones de trabajadores formales. Pero la estadística de informal siempre yo la tomaba en función de un ratio, que decía 35%. Fue variando, fue el 40%, fue el 28%, fue el 32%, pero quedó un ratio del 35%. O sea que estábamos hablando sobre 10 formales
de 3,5 informales, 3,5 millones, pero la verdad que no sé, sería interesante ver adentro de ese dato para ver, digamos, cuánto IFE hay pagado a trabajo informal. Acá yo encontré recién, no lo puedo mostrar en la pantalla porque estoy grabando, entonces me sale, dice el informe del ANSES de ahora de principios de agosto muestra que de los 9 millones de beneficiarios del IFE, 5,6 son trabajadores informales o están desocupados. Oh. Ahí está. De los 2,4 perciben asignación universal, 700.000 la de embarazo, y después 180.000 trabajadoras de casas particulares y titulares del plan Progresar, y el resto son monotributistas A y B. Vamos a partir de eso, más un trabajo que yo tengo sobre el mercado laboral, vamos a hacer, Silvia, una mirada nuestra, digamos, con lo que trae Andrea, con lo que pudo aportar cada uno de ustedes en su trabajo, una mirada nuestra sobre el mercado laboral, porque la crisis es mucho más potente y el grado de informalidad se acerca a lo que nosotros decíamos, pero que no había datos. Como decía muy bien Andrea. Claro. No había datos. En cambio ahora hay una caracterización que es casi tanto empleados formales como informales. Sí. Nosotros esto lo tratábamos, ¿no?, como los mercados. El año pasado, ¿te acordás que lo tratamos, Silvia? Como el mercado laboral neoliberal, es el mercado no regulado. Entonces, el año pasado hice un trabajo que también lo podríamos revisar ahora, sobre, ¿se acuerdan ustedes de la oferta de trabajo dado por los trabajadores? Que sería el modelo clásico, el equilibrio en el mercado de trabajo en el modelo clásico, con pleno empleo. Entonces, lo que yo miraba el año pasado era que esa cantidad de personas, que eran 3,5 para mí el año anterior, ahora son 5,6, se maneja como un mercado flexible. Entonces, cuando nosotros decimos los trabajadores, o los periodistas, o los políticos, alguien dice, los trabajadores, se está refiriendo a una parte, que es un mercado menos flexible, con más reglas, que son los convenios colectivos de trabajo que usted está viendo con Echeverría. Bueno, eso tiene como dos tratamientos en economía diferentes, lo puedo revisar y entregárselo juntamente con el mercado de trabajo para que ustedes tengan una idea, digamos, de cómo el anclaje, digamos, del empleo formal, y cuando uno dice anteriormente provisión de despidos y suspensiones por 60 días, habla sobre 6,6 millones de puestos de empleo. Y 5,6 lo pueden despedir, volver a tomar. Bueno, eso es también lo que se plantea hoy en día, digamos, de que en realidad cuando uno dice la condición trabajadores, aún los que somos trabajadores en relación de dependencia formales con todos los derechos de seguridad social que corresponden, hay tanta variedad adentro que ya casi no nos representan los agenciamientos tradicionales, por ejemplo, los sindicatos, digamos, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque, por ejemplo, nosotros dos somos trabajadores de la docencia universitaria, concursado, lo que sea, pero aún adentro hay distintos intereses, distintas representaciones, ¿no? Imagínense la diferencia que hay entre un trabajador formal y lo que decía César, es decir, trabajadores. Y hay trabajadores que ahora están reclamando aumentos salariales de algunos gremios. Y otros que ni siquiera podemos plantear ese tipo de cosas. Entonces, la idea de trabajadores, aún dentro de los trabajadores, con todos los requisitos de la formalidad y de las coberturas sociales, hay ya mucha variedad. No sé si han escuchado por ahí, digamos, esta idea de que ya no nos representa la pertenencia a grupos, sino nos representa la idea de multitud, digamos. Somos multitudes de intereses totalmente diversos, ya no hay decir, todos nosotros somos trabajadores, pero adentro hay tantas variedades, imagínense la diferencia entre trabajadores y la gente que está informal, o que está en negro, o con derechos por la mitad, o desocupados, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que está cambiando la representatividad de los grupos también, ¿no? Hoy en día. Y ahora de vuelta va a haber la diferencia entre el trabajador manual, el que pone el cuerpo, y los trabajadores virtualizados, como estamos nosotros en este caso, digamos, ¿no? Con los de teletrabajo. Ya somos todos trabajadores, bien, formales, bien, pero bueno, uno pone en el cuerpo, sería el trabajador que todavía es manual, pone su cuerpo, y hay otro sector de trabajadores que somos los de teletrabajo, o virtualizados, o como quiera llamarse, digamos, ¿no? O sea, estamos con otra división más. Bueno, muchas gracias. ¿Tenés algo más, Andrea, de todo lo que hiciste? No, bueno, después
tema de las problemáticas que se generaron o las opiniones que fueron muy diversas y obviamente dependiendo del lado que se escuche y se mire, ¿no? Claro. Y bueno, aunque a nivel presupuestario, hasta ahora el tema es que como se decía desde un principio en el decreto se planteó que era un pago por única vez en un principio allá por abril, pero bueno, que se podía prolongar dependiendo de cómo siga la situación. Y es por esa misma razón que ahora estamos en el tercer pago y creo que se viene el cuarto. Y se está planteando, si mal no leí, que a futuro sea una asignación. O sea, tome otra forma y ahí se decía que sería alcanzado por 4 millones de pesos acá en Argentina. Bajaría mucho de 9 millones a 4, ¿no? Habría que ver qué requisitos pediría. Pero bueno, hasta ahora se dice que se gastaron 180.000 millones hasta junio. Eso fue lo que encontré. Y fue pero el bueno. monto individual más alto. Claro. El Va a monto seguir individual más creciendo alto, porque ¿no? se sigue, va a seguir pagando. Pero 179.630 tengo acá, pero es el monto individual mucho más alto que todo. Y bueno, ahí viene un gran tema, digamos, como vos decías, Andrea, ¿no? No sé, trato de simplificarlo, porque como significa que los informales, esto, mantenemos a los vagos. Una mirada que yo veo en la discusión política, ¿no? Los productivos contra los improductivos. Pero la verdad que, sinceramente, la economía informal hay de todo también. Como en lo formal hay productivos e improductivos, en las economías informales también. Y ahí también están los movimientos que son. Yo acá en Comodoro Rivadavia tengo contacto y siempre aporto algo de lo que puedo un granito, movimiento de trabajadores desocupados. Y antes esos movimientos no tenían tanta visibilidad, como que también están muy dispersos, pero ahora que están agrupados así a nivel nacional, tienen una potencia de presión muy, muy importante. Y por detrás está, como decíamos recién, el ingreso básico universal. Va a tener que ir la economía. Entonces eso se empieza a discutir en Europa, se empieza a discutir en Estados Unidos, donde Trump también está haciendo un IFE distinto, porque le manda directamente a las familias, no es un IFE electoral, más electoral. Son, son $1.200 para los que son pareja, hombre y mujer, 1.200 cada uno, y $800 por hijo. Entonces, y eso va con un cheque firmado, o sea que hay un IFE estadounidense, también existe en Europa, en distintos países, o sea que esa cobertura es algo que se viene, porque la destrucción de puestos de trabajo, la destrucción, hay que ver cómo van a ser los patrones de consumo a futuro, realmente nos pone ante una discusión que venía postergándose y que lo ha sacado a flote, como decís vos, Andrea, ¿no? Si se va a mantener formalmente y no va a bajar la cantidad de la mitad, pero ya estamos hablando de que se va a mantener formalmente. Y esto entraría en la otra pata, ¿no? ¿Dónde va a estar el financiamiento para mantener formalmente eso que se va a otorgar a un conjunto de personas? Lo planteé ahí en el trabajo igual, que esa era una de las grandes preguntas, de dónde salió el financiamiento para todo esto. Pero bueno. Bueno, el gobierno la contesta parcialmente. Yo, si quieren, les envío ahora la presentación que hacen con el impuesto a las grandes fortunas. También lo podemos poner ahora en este acápite de lo que estamos estudiando. Yo les subo, porque hay gente amiga del Congreso de Senadores, siempre me mantiene actualizado con las presentaciones que hay. Así que el día viernes pasado recibí, mientras esperaba, solo acá tomando mate, como que ahora, solito, me dejaron. No, qué mal, disculpen, no me acordé de avisarme, pero bueno, estaba solo y yo entraba vos, Silvia, por lo menos como para Le digo, algo de compañía. yo le digo, ¿vos avisaste? No, yo tampoco, o sea, es como que nos invitó a la casa, pero no nos avisó que nos invitó, o sea, tampoco vamos a caer así de sopetón en la casa. Claro. O sea, no podemos. Se hizo el asado para él solo el contador. Claro, y después se ofendió porque no fuimos. Estaba tomando mate solo, acá digo, qué raro, me han abandonado, pero mal, y eso que yo decía que me sentía solo cuando no daba clase, pero bueno, muchas gracias Andrea, muy amable, ahí viene un tema
tema central. Un tema central, sí. No, quería agregarle a lo que dijo Andrea, acá en un gráfico que tengo, que el 61.7% del total de que recibe el IFE son trabajadores informales o desocupados, lo que equivalen a 5.6 millones de personas. Exacto. Mándalo, después ponelo en el... Lo mando ahora al grupo. Sí, mandalo al grupo, ponelo, porque toda esa información es muy importante, porque ahí encontramos un tema. Lo que sería renta básica universal, sí o no, ¿cómo nos ha puesto, digamos, el tema lo pone la pandemia? Porque antes era una valoración ideológica. De los productivos o personas, digamos, cuyo leitmotiv de la vida es, ¿cómo se llama? La producción, no me sale Silvia cómo sería ¿cómo se llama? Leitmotiv de la vida, la productividad. La productividad, claro. Claro, la productividad, y ahí recién estamos mirando, que ahora le voy a mandar produciendo algo de Estados Unidos, donde dice que la productividad cayó, pero notablemente. Y con ello las ganancias empresariales, o sea, nos pone a discutir temas, digamos, ¿cómo sería? Del darwinismo social, me sale, pero hoy no estoy, digamos, un día más lúcido, eso que es lunes, pero el darwinismo social, digamos, esas personas que creen que lo que uno busca, el otro es vago porque no busca, digamos, no sé, ayornarse, no busca colocarse en nuevas posiciones. Y esto discutido con nosotros en la universidad es que muchas personas, por más que quieran encontrar, ser flexibles y encontrarle la forma, como decía Silvia, si uno es un trabajador más manual o uno es un trabajador profesional como ustedes, por eso es importante ver su grado de flexibilidad de las cosas. O sea, yo lo que digo, profesionales o no, multiplicidad de empleo. El que es más rígido tiene más posibilidad de caerse, como el árbol. Más rígido viene un viento que lleva. O sea, lo que prima es la flexibilidad, cómo nosotros nos adaptamos a circunstancias nuevas que ninguno de nosotros estaba como hecho normal. Esto que estemos ahora transmitiendo acá por Zoom, ¿sí? Parece una circunstancia normal después de 4 meses, pero antes ni se nos ocurría armar una clase, porque si armaba una clase por sí, podríamos ser colgados en la plaza central de la universidad. Y fíjense cómo hemos tenido que tomar medidas que a algunos nos gustan más, o que en parte nos gustan más, y en parte nos gustan menos, pero bueno, es como reaccionamos, ¿no? Ante ello. Bueno, muchas gracias. Mayra Ruta, quería escucharla, pero ya está medio dormida, conociéndola. No. ¿No está dormida? No estoy dormida. Casi mal, no, mentira. No, estaba atenta escuchando. No, porque justamente era lo que yo había planteado en la primera clase, que yo tenía ganas de saber cómo más o menos cómo se había adaptado el país frente a la emergencia sanitaria. Entonces, nada, estuvieron tocando los temas que justamente había preguntado yo. Claro, y un poco es mirar la política, que es la orilla número 1, mirar la política, cómo se formula la política, los objetivos, cuál es el impacto, que tiene un impacto presupuestario, que todo, digamos, cada una de las unidades de análisis no está, pero también es llevarnos cómo se formula una política, cómo se pone en marcha, pero a su vez también llevarnos un background de qué está pasando en Argentina. Porque nuevamente, o sea, usted ve que se discuten muchísimos temas, ¿no? Pero todos los temas por arriba. El gobierno no tiene plan. El gobierno tiene plan. Mira sí, el gobierno tiene plan. No lo explicita. Bueno, el gobierno no tiene plan para la salida. Entonces ahora creo que estaban explicitando el plan para la salida ahora. Dice que hoy había conferencia de prensa a las 18 horas en estos momentos. Están explicitando. Pero el tema es que nosotros como universitarios tenemos que ir tirando, entonces está muy bueno, María. Ya estamos dando respuesta a eso que vos tenías planteado y que ustedes plantearon en eso. La realidad, pero la realidad ¿cómo? Fijándonos acá que el gobierno tiene un plan. Vos te puede gustar más, te puede gustar menos, te puede ser más político, menos político, más ideológico, menos ideológico, pero acá hay, digamos, medidas que si uno las agrupa de una determinada manera son un plan para transitar este COVID. Adelante, María. Claro, tal cual. Bueno,
a mí me había tocado la política de precios máximos para alimentos de la canasta básica y productos de primera necesidad. Bueno, esto fue una política que estableció el gobierno junto con el Ministerio de Desarrollo Productivo y se basa en establecer precios máximos a algunos productos, y el objetivo principal de esta política es cuidar el ingreso, proteger la producción, garantizar también el abastecimiento y controlar el abuso de precios también. Entonces, a partir de unas resoluciones que creo que son las 86 y las 100, 101, no me acuerdo muy bien. La 100 y la 100. ¿Perdón? La 100 y la 86, la que pusiste ahí. Yo te ayudo con la estoy leyendo. Bueno, lo que establecía estas resoluciones es que a partir del 20 de marzo y hasta el 30 de abril, las empresas de alimentos, de productos, de artículos de higiene personal, deberían mantener los precios que tenían al 6 de marzo. Esto se fue prorrogando y actualmente la última prórroga es que se extendió hasta noviembre. También esta norma lo que le dice a las empresas es que ellos tienen que incrementar su producción al máximo de manera tal de que no haya un desabastecimiento y se pueda asegurar a todos los ciudadanos que puedan acceder a los productos de la canasta básica y de primera necesidad, y también a los productos que fueron muy solicitados. Demandados mundialmente, como el papel higiénico. ¿Se acuerdan? Claro, sí, el papel higiénico. Bueno, justamente esta política se establece por la avivada, podríamos decir, de algunos comerciantes de aumentar el precio de los productos. Por ejemplo, se había encontrado un litro de alcohol a 1.300 pesos. Entonces, la idea justamente del gobierno era evitar estos incrementos debido a la demanda que había. Igualmente, Mayra, es complejo. Sí. Nosotros estamos midiendo precios. Ahora me colgué un par de meses, porque yo sé así, de colgarme 40 días más o menos estoy colgado, pero tengo los precios de los últimos 2 meses, todas las semanas en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut y Santa Cruz. Pero cuando vos analizás el campo precio, sin lugar a dudas, pero analizar para atrás la logística, analizar un poco más para atrás la fábrica, y analizar que esa fábrica está trabajando. Entonces, el gobierno dice, trabaje a 3 turnos, pero nosotros vemos, suponemos que una gente de acá, en cada comercio que entro siempre pregunto cómo andan con los proveedores, cómo anda esto, cómo anda el otro, y los comerciantes dicen, mira, todas las fábricas están trabajando con 2 o 3 turnos, pero no para aumentar la producción como dice el gobierno, esto no para digo el ¿no? Sino simplemente para que si un turno le queda contagiado, no le complique toda la producción. Pero nuevamente, si un turno me queda contagiado, los que trabajan al doble quedó al 50%. Si trabajo al 50% y la demanda es muy alta, ¿qué es lo que va a pasar? Empieza a haber problemas con los precios. Y los precios van aumentando, se van encontrando salidas, digamos, con el costado a cada una de las cosas, y los precios fueron aumentando y están como encorsetados, pero fueron aumentando los precios en todos estos meses. Uno lo puede ver si uno sale Claro, sí, hubo un incremento de los precios. Bueno, justamente con esta política, lo que yo algo alcancé a poner, que me quedó corta un poco en una sola canilla, era como que los empresarios, esto está como consensuado, entre comillas, con los empresarios, los dueños de las industrias, exigen al gobierno que haya aumento de los precios porque ellos tienen una estructura de costos en el cual aumentó entre un 15 y el 20%, pero solamente los dejaron aumentar el 4% de los precios. Entonces, los empresarios están operando en pérdida. Entonces como que los está afectando muchísimo. Es que tiene razón, no digo todo, pero tiene razón, y ahí viene nuevamente, ¿qué tiene que hacer el Estado? Suponete que como una fábrica que me decía otro proveedor,
todas las personas que tienen, digamos, los mejores que tiene trabajadores son todos entre 60 y 65. A la casa. Chau. Sí. Fuiste a la casa. ¿Cómo hago para reemplazar eso? Y tengo los sueldos de ellos, Y aparte de los nuevos que los reemplazo. Claro. Y como dice Silvia, no es un trabajo virtual. En este caso creo que desde la casa como que ordenaban virtualmente, pero a otro equipo que tuvieron que tomar ad hoc. Entonces, ¿viste? Cada industria es como que es un mundo. Y si bien yo no soy del tema del precio y del mercado, porque no creo que eso sea regulado, realmente cuando vos tenés que regular cada una de las cosas y le decís a tanta gente, incremente la productividad al máximo, no deje de abastecer el mercado y haga esto, respecto de eso, hay aumento de costos. Pero claramente, ¿no? Y si el costo más la ganancia es la forma de determinar los precios, eso lo podríamos ver después, o si le podemos hacer un aporte, o el precio del mercado es el precio dominante y a partir de ahí, digamos, los costos no tienen nada que ver, la formación de los precios, como hacer en otra parte de la teoría. Claro, yo lo que había leído es que muchos economistas hablan de una inflación oculta, porque si bien esto está pensado en un principio para las personas con menores ingresos que puedan acceder a los productos de la canasta básica, lo que se está haciendo es tratar de tapar una bomba que en cualquier momento va a explotar con una inflación. Porque si no se está teniendo en cuenta también la estructura de los costos que están teniendo los empresarios. O sea, esto de todas formas, a la larga o a la corta, va a impactar en la sociedad de forma negativa. Ya el REM del Banco Central también lo puedo poner, lo que dice que el Banco Central, no es que lo decimos nosotros, no es una opinión, sino que ellos hacen una mirada de la inflación futura, prevé un impacto más fuerte a través del IPC. Prevé el IPC muchísimo más alto en la medida que, por esta conjunción, y ahí vemos que algunos dicen, no, la inflación es solamente un fenómeno monetario, y nosotros decimos, no, miren, la inflación es un fenómeno multidimensional, y ahí con lo que vos estás diciendo, Mayra, lo que dijimos antes, los aportes de cada uno, fíjense que estamos hablando de distintos posicionamientos, donde acá decimos, mirá, esta inflación no tiene tanto que ver con el dinero, tiene que ver con una caída de la oferta, con una caída de la demanda, con no disponer de todas las plantas, es una inflación más centrada en lo que nosotros vimos como inflación de costos, y hablar de una inflación más estructural, que tiene que ver con en ciertos sectores que hay cuellos de botella. Y habrá una inflación más de tipo monetario que está oculta, que también existe y que está, digamos, que está sacada nuevamente a través del IEI. Pero esto, como, no sé, por lo menos nos da un poco más de seguridad en que la inflación es un fenómeno. Claro, y el otro problema es... También. Sí. No escuché, por eso. No hay drama. Por último, quería agregar que también como que el ministro Matías Culpa de Desarrollo Productivo, él había dicho que era una política a corto plazo, que va a durar lo que dure la pandemia. Que en un principio creíamos que esto era, no sé, un mes más tardar. El tema es que esta política se fue implementando en el largo plazo, actualmente va hasta noviembre. Y no me parece que sea una política que se pueda sostener en el tiempo, porque me parece que el control de precios nos dejó como muy claro en todos estos años, o al menos en lo que yo aprendí, es que la intervención o controlar esto no sirve en el largo plazo. Sí que está en un corto, pero actualmente ya se está manteniendo en el tiempo y no me parece que sea la solución. Sí, y la otra cosa, la otra cosa en términos de control de precio, que también lo vimos en la unidad 1, es el problema de la inconsistencia temporal de las políticas, ¿no? Que la política económica que se considera adecuada en un momento, que es lo que vos dijiste, pandemia, el inicio por un mes, etcétera, etcétera, a veces estas políticas son difíciles de abandonar después, ¿no? Porque primero tienen, como que se prenden en la sociedad, digamos, y después a veces los gobiernos no suelen tener el poder necesario como para decir, bueno, miren, se acabó, como es el problema que tiene ahora el gobierno para autorizar algún aumento, ¿no? O sea, ¿cómo me desdigo de lo que dije, ¿no? Que es el ejemplo que se da por ahí en las familias, ¿no? Cuando uno pone una sanción a un hijo y después la tiene que, o sea, no cambia nada o continúa con la sanción cambiando las cosas, o la cambie sin que hayan cambiado ninguna de las realidades. Entonces, los controles de precio, una de las dificultades que tiene es la inconsistencia temporal,
que tienden Claro. a enquistarse por una cuestión de esto, de que la sociedad, ¿cómo salgo? O sea, ¿cómo digo que levanto los controles de precios a los alimentos esenciales? Hay que decirlo, digamos, a los alimentos de primera necesidad. ¿Cómo digo que voy a autorizar a las empresas a que suban por un aumento en los costos, por todos los justificativos que hay, que estoy autorizando un aumento en los precios? Ese es el problema de este tipo de política. Y aparte, el otro problema es que aún estando vigentes, el grado de control de la política, ¿no? Los controles de precios tienen el otro problema, que es que para que sean efectivos tienen que ser controlados, si no, no existen. Claro, sí. ¿No? Que bueno, también me decía la resolución como que autorizaban a los distintos municipios a realizar los controles. Claro, Eso es lo que había leído también. pero ¿quién nos hace? Pero bueno, creo que es un tema muy amplio y me quedo corta la cabeza. Bien, está Y bien. el objetivo era una carilla, así que no, Sí. no te preocupes, todos pusieron una carilla, así que Bueno, porque muchas gracias. era discutirlo entre todos y tomar ideas como va quedando, digamos, que hay temas centrales que van a perdurar, hay temas, como dice Silvia, que políticamente no son correctos para un determinado momento, por la base electoral de cada uno de los partidos, porque uno cree que no puede decir lo que debe decir hasta que la realidad se impone. Claro. ¿Cómo se llama? Y el otro tema son más de fondo. Esto de renta básica universal es un tema de fondo. Que por ahí podríamos ir viendo porque se viene en todo el mundo, ir tirando los ejemplos, no sé, europeos, norteamericanos que son más de mercado, no tienen como nosotros, el desempleo se fue fuertemente hacia arriba, venían con un desempleo casi mínimo estructural o bajísimo de 4% y están, digamos, arriba del 20%. Entonces, fíjense cómo las situaciones van cambiando y sin embargo hay un IFE estadounidense. Hay 60, que ahora son 80 millones de estadounidenses que reciben, digamos, una tarjeta alimentaria. Entonces, que no es la tarjeta alimentaria argentina. Entonces, cuando uno dimensiona muchas veces la crítica de las políticas, no, llegaron, le dieron la tarjeta alimentaria, le dieron el IFE, están fomentando la ganancia, ¿no? Eso es el esfuerzo personal que todos la tenemos incorporado. Pero también, fíjense que en otros lugares del mundo esas carencias existen en menor medida. ¿Pero por qué? Porque ahí la salud es pública y es muy fuerte. Fíjense, cuando decimos que tener una vacuna surge de una empresa pública de Gran Bretaña. Entonces, que nuevamente ir encontrando, digamos, por debajo, un nivel o dos niveles por debajo de la discusión, ¿no? Estado-mercado, los que cuidan los precios versus los que son dispendiosos con los precios, los que cuidan la vida versus los que son dispendiosos en la vida, y en definitiva es un gris claro oscuro. Así que gracias Mayra. Está Gisela, no la vi, Bárbara, y Alexis estaba, también se durmió, entonces queda ahí como... ¿Alexis? Está, dice, está. Pero no lo hizo. Bueno, esperamos que quede abierto, Alexis, para... Sí, sigan enviando. Igualmente, ¿cursaste impuestos? No sé si podés abrir el... Alexis, porque en definitiva vos podés decir algo Alexis, u otro, ¿no? Sí, estoy por exención del impuesto a las ganancias para el personal de la salud, base sumada de seguridad y otro. Bien. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Es una medida que tiene que ver con el gasto o con la recaudación tributaria? En principio, creo que esta es la más clara de la recaudación tributaria. Claro. No sé si no querés hablar, no podés, pero por eso, ¿no? Yo miré, publiqué un artículo que ahora, la verdad que no quería ponerlo, pero es tres artículos. Uno sobre el déficit público, que llegó a 1,045 de un billón, la emisión monetaria asociada al financiamiento del déficit público, la LELIC, y después el 41% del impuesto a las ganancias, que fue enfáticamente desmentido. La nota salió, digamos, en una nota periodística a Mercedes Marcó del Fonte de la FIP, ¿cómo se llama? Y entonces, realmente ese 41%
más o menos como ustedes lo vienen, el impuesto a las ganancias, exenciones. Pero yo lo que decía es que soportar, hay un grado de inequidad horizontal que son todos los regímenes que están por fuera. El más evidente es el de la justicia, sigue el tema de los legisladores, sigue el tema de algunos municipios que no tienen control, no sé si alguien trabaja en el municipio, este municipio de Comodoro Rivadavia, en tanto sus concejales, su cuerpo ejecutivo, hace una liquidación de ganancias muy sui generis, que es muy por debajo de lo que debe ser por inclusión de los montos retributivos. Los legisladores que ganan 3 veces más, decía hoy que nosotros, un profesor universitario, tributan 10 veces menos de lo que yo, porque parte es dieta, un concepto ahí. Entonces, lo que tenemos que ver es que si acá, digamos, hay exención del impuesto, o si hay aumento del impuesto, que paguemos todos más o menos lo mismo, porque yo creo que va a ser imposible, digamos, ¿de dónde vamos a obtener financiamiento si no nos da un préstamo? Algo puede aportar el Fondo Monetario Internacional, algo puede aportar algún privado, pero va a ser menor, algo puede aportar el impuesto a las grandes fortunas, que ahora se nos colocó la nota y el proyecto de presupuesto que mandó el Frente de Todos al Congreso de la Nación, pero realmente el bache que va a crear fiscal va a ser un bache muy enorme y, como todos dicen o dejan entrever, va a ser muy difícil, como queda siempre, además de la inconsistencia temporal, es muy difícil sacarlo una vez que lo tenemos. Bajará de 9 a 4 y bueno, va a haber también una disposición política muy fuerte. Entonces fíjense cómo estamos, porque nosotros venimos estos 7 primeros meses del año, 1.045.000 es el déficit que acumulado en los primeros 7 meses del año. Será más de 1.500.000 el déficit. Y el impuesto a las grandes fortunas que se presenta en el Congreso es de alto impacto político esta mirada, porque bueno, significa que hacia las tropas no le voy a sacar al que menos tiene, sino que con que voy al que más tiene. Pero esta oficina de presupuesto del Congreso y demás nos da un trabajo muy interesante para hacer análisis. Son 300.000 millones de pesos, cuando nosotros tenemos un déficit de 1,5 millones. No podemos emitir mucho, podemos recibir algo de préstamo y el resto lo vamos a tener que pagar entre todos. O reducimos el gasto, cosa que está sucediendo en parte por lo que ustedes dicen por estas políticas, pero el gasto ese nunca va a reducir tanto como para equilibrar el presupuesto. Entonces, ¿qué nos queda? Más impuestos. ¿Y qué dice la directora de la FIP? Vamos a tener que ir, para todos ustedes, vamos a tener que ir a ampliar la base de los impuestos progresivos. ¿Y eso qué es? Mayor control y alícuota que ya aumentaron en diciembre de bienes personales y mayor nivel de impuesto a las ganancias. Y alguien preguntaba, ¿pero más del 35 no es confiscatorio? Y sí, pero ¿qué estamos? En una guerra contra un enemigo invisible. Entonces, realmente es muy probable que nos veamos compelidos a pagar, son creo 1,2 millones, 1,3 millones creo que pagamos impuesto a las ganancias. Pero ahí lo que tendríamos que ver, nosotros que haya equidad horizontal. No es que yo me rasgo la vestimenta y me rompo la camisa y me muero por el pueblo y después gano 300 y pago 2.500 de ganancia. No, si ganás 300 vos tenés que pagar, no sé, 40, 50 mil pesos. Ahí sacarte la camiseta, tatuarte el pueblo en el corazón o por donde lo quiera, pero hace algo efectivo, porque en líneas generales es un discurso muy vacío y en el bolsillito ya me llegó. Porque yo soy legislador, porque estoy centro, porque dieta, porque yo soy intendente, porque esto, porque el otro. Pero los regímenes que hay, más los regímenes privados, camioneros, petroleros, si pagamos todo. Es equitativo. Si no, creo que va a ser difícil. Nosotros no podemos decir que no nos cobren, pero va a ser muy tortuoso. Esta es mi opinión. Vamos por ahí cerrando. Bien. ¿Alguno más que no haya sido nombrado? Que no haya sido nominado. Alexis manda a decir que no puede habilitar el micrófono, que el jueves va a hablar. Así que muy bien, le dejamos la palabra. Ahí le decimos al principio. No hay nadie más, ¿no? Que haya quedado sin hablar. No sé, de los que presentaron, a ver quién está mandando mensajitos. Melina, sí, Ainara, Laura Castaño,
Eugenia, Luján, Belén, Sí. Andrea Ruiz, Mayra Ruta Sí. y Alexis Valdi. Bien. Perfecto. Bueno. Vamos a tener una compañera más, una chica que vino de Telem que va a empezar ahora, así que vamos Bien. la vamos a incorporar. Sí, la vamos a incorporar a los grupos. Que Bien. tiene la mitad de política macro. Se le dije que venga por acá y se aprende un par de parciales y ya la dejamos. Bien, la buenísimo. dejamos. ¿Tenés el correo o algo así la incorpora al aula? Sí, la tengo. Bueno. No sé, ¿algo más, chicos? O sea, yo estuve revisando recién y le mandé a Silvia, ahora le voy a poner todo lo que tiene que ver con, ya para empezar, la semana que viene, el próximo lunes, con todos los modelos que vimos en Economía 2, que vimos en Finanzas Públicas. Así que tengo ahí una serie de videos que los voy a colocar como para que ustedes vayan recuperando. Algunos son de Economía 2, otros son de Finanzas, pero como para que ustedes vayan recuperando lo que sería modelo clásico, modelo keynesiano, IS y LM, así podemos ir incorporando de una economía abierta. Ahí tengo un video para colocarles de una economía abierta que tiene IS y LM con el sector externo, con balanza comercial y con balanza de pago, como para tener ese núcleo básico de teoría económica. Le vamos a tirar una clase de Ignacio y vamos a mirando los supuestos y todos los modelos, y vamos a mirar lo que sucedió ahora hace muy poquito en un encuentro de todos los banqueros centrales en Estados Unidos, donde hay, digamos, como el presidente de la FED ha dicho que la política monetaria tira, digamos, la toalla en la FED con la política monetaria como para trabajar con respecto al incremento del crecimiento económico. Hacen un muy interesante paneo, no solamente, en ese caso, no solamente el presidente en declaraciones públicas, como que, no sé, lo que sería la teoría monetarista que nosotros vimos aquí en nuestras materias, la teoría monetarista como que ha dejado de existir, como que la curva de Phillips también ha dejado de existir, y ahora estamos traduciendo todos los papers de trabajo de los investigadores estadounidenses que dieron sustancia a esa mirada, y ahí hay una mirada de productividad, de rentabilidad, que yo le decía Silvia, yo no había leído de académicos estadounidenses algo que para mí, digamos, es una anomalía tremenda, que la economía real en Estados Unidos esté como esté, prácticamente con empresas que no dan ganancia, con bajo nivel tecnológico, de investigación y desarrollo, con un bajo nivel de productividad, y la bolsa de Estados Unidos en sus indicadores principales, el S&P 500, Nasdaq u otro, estén en los máximos históricos. O sea, es como que la economía inflada a través de la emisión de la FED está en los máximos históricos en la bolsa, y las empresas están todas muy complicadas. Tasa de desempleo alta, como les decía, 40 millones, cerca de 40 millones de desempleados, tasa de personas que tienen como la tarjeta alimentaria cerca de 80 millones. Estamos hablando de ahí de 100 millones de norteamericanos entre 300 que tienen problemas graves de subsistencia. El sistema empresarial completamente entramado y buscando una posibilidad de salirse de esa dependencia que tenían en insumos chinos, en esta guerra que se está planteando, y también, volverles a reiterar, digamos, que si bien esto no tiene una circunstancia práctica, por ahí Noam Chomsky decía ayer, no tiene circunstancias prácticas, pero ¿qué decía? Y que tenemos, la guerra fría se puede transformar en una guerra caliente, y puede ser que haya algún conato de guerra, pero efectivamente, y guerra nuclear. Entonces nosotros estamos viendo, qué sé yo, en Bielorrusia, no sé si siguen algo de geopolítica, hubo una elección amañada y ahí están complicados todos andando. Siria sigue estando complicado los bloques hegemónicos. Henry Kissinger estuvo trabajando con Putin y demás para ver si puede romper la alianza en Rusia y China. Las elecciones norteamericanas, nos guste o no nos guste, definen el rumbo por los próximos 4 años entre un Trump que nosotros lo conocemos, que acá no daría, digamos,
sacaría el 2% de la Argentina, el 5%, pero sin embargo está en la pelea porque yo, Biden, Biden y la mujer mala no son tampoco muy buenos. La cuestión étnica con las minorías negras, mexicanas metidas ahí adentro, el tema del calentamiento climático, el cambio climático y el calentamiento global, el tema de la recesión que ahora tiene una segunda etapa en Europa. O sea, lo que en esto le estamos diciendo que lo que se ve en el mundo es doloroso. O sea, va a haber un cambio que a uno le guste o no le guste, no tiene nada que ver este mundo que se está transformando ahora con el mismo que estábamos hace 5 meses atrás. Y eso abarca a todos, inclusive a ustedes como futuros profesionales. Entonces, un poco mirar todo esto, cómo nos vamos a poner en cada uno de esos segmentos, qué vamos a estudiar, también nos puede dar una orientación profesional en lo que se viene. Por ejemplo, la transformación digital, el Big Data, el blockchain, las monedas digitales, la contabilidad descentralizada, la inteligencia artificial puesta en la contabilidad. Entonces, muchas cosas que usted diga, bueno, no, pero yo la verdad que quiero recibir el contador público y salir y encontrar una empresa, pero la verdad que sinceramente había una maldición china que decía algo así como te deseo tiempos inciertos, no es la mejor traducción que puedo hacer, nada de chino, ¿no? Pero te deseo tiempos de incertidumbre. Y era como una maldición. Porque te deseo tiempos de incertidumbre que no tengo nada a donde aferrar. Y bueno, eso es lo que vamos a buscar, a ver cómo ocultar el futuro para que ustedes vayan adquiriendo nuevas destrezas que van a necesitar en este mundo que va a cambiar fuerte en los próximos 3 o 4 años, que son cuando ustedes se van a estar recibiendo. Y eso quiere decir que, bueno, algo vamos a hacer, si ustedes quieren nuevamente. Siempre está abierto. Si ustedes quieren, nosotros estamos trabajando algo con inteligencia artificial, podemos ver cuál es el producto de lo que estamos haciendo, cómo es, para dónde va por lo menos la idea, porque si uno tiene que decirle a sus alumnos cómo va a ser ese mundo que se viene, uno tiene que estar trabajando en ese mundo que se viene, para poder generar alguna idea, digamos, compleja de cómo articular ese mundo tan distinto. Porque nosotros miramos los estados contables y miramos, no sé, el uso de la inteligencia artificial. Yo vuelvo a decirle, pero no es para pelearme con nadie, pero nosotros tuvimos esta misma charla hace un año atrás, y profesores, pero caracterizados a la facultad, se paran y dicen, no, jamás, Argentina tiene 180 impuestos, ¿cómo va a agarrar la inteligencia artificial? Y realmente no es no entender qué está haciendo. La inteligencia artificial no para en ningún momento, o sea, no descansa, no pide horas extras. Estamos hablando de, no sé, de cosas que vos decís, y cuando vos ves cómo es la programación, todo es programable. Y cuando es programable, por más sofisticado que sea, uno programa y tiene lógica de programación, eso nos va a reemplazar. Nos va a reemplazar, dice, qué mala onda, no te puedo recibir, me dice que nos van a reemplazar. No, va a ser muy distinta la tarea que nosotros tenemos que hacer con respecto a la que nos hemos preparado. Y bueno, y ustedes están ahí en el medio. Y entonces dicen, bueno, no, pero yo en el estudio sigo liquidando exactamente igual. Y bueno, pero si vos te preparás a lo que estás liquidando exactamente igual en el estudio y pensás que eso va a ser exactamente igual en los próximos 5 años, y va a estar muy complicado que puedas sostener si vos no haces una inversión en capacitación de personal, no haces una inversión en nueva tecnología, no haces una inversión en vos mismo, en encontrarte haciendo cosas distintas. Mirando, ocultando ese mundo que se ve. Así que les proponemos esto nuevamente. Yo soy muy inquieto, muy metido, así que estoy en el mundo de la inteligencia artificial. Si ustedes quieren miramos algo. Estoy en el mundo de la. Estaba, como le decía Silvia hace unos días, que nosotros conversamos varias veces en la semana, estaba en el mundo de las criptomonedas desde la teoría y ahora desde hace 7 meses estoy en el mundo de las criptomonedas desde la práctica, desde qué billetera. Pero ustedes, esa demanda también. Si ustedes quieren aprender, vamos con los modelos, vamos con los videos, un cursado medianamente en el que ustedes se esfuercen algo y listo, ya tienen la promoción. Pero les digo encarecidamente que si quieren ir a más,
pregunten, vayamos concluyéndolo, y si no quieren, obtengan la promoción, que sería después, cuando estén 5 años después, que va a decir, mirá, si hubiera aprendido, no sé, una cripto, porque uno se encuentra, como chicos como ustedes, dicen, no, bueno, pero me das una cripto y voy a comprar a los chinos. Estamos cerca de eso. No es exactamente lo que pasa ahora. Pero si vos no entendés nada, cuando vos creas que es el momento de entender, ya la cosa va a estar consolidada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a ser un tomador de lo que hacen todos. Y nosotros necesitamos más Alexis, ahora sería como más emprendedores, que ustedes sean más emprendedores. ¿Por qué? Porque ese destino que ustedes tienen de contadores públicos independientes o destino empresarial, el tejido empresarial va a quedar muy complejamente destruido para los próximos tiempos. Entonces, ¿cómo participo como contador público, hombre, mujer, de ciencias económicas, en esa reconstrucción de ese tejido empresarial? ¿Cómo puedo asesorar de una manera mejor? ¿Cómo salgo del paradigma cada vez más? Ya te lo decía, digamos, más o menos. El paradigma del contador liquidador murió. Está herido de muerte con COVID, sin respirador artificial en Comodoro Rivadavia. Que tenemos 3 camas en el hospital regional para que atiendan. Entonces, el contador del paradigma del contador liquidador está 15º en la entrada y es persona de riesgo que tiene más de 65 años, tiene COVID y no hay forma de que le encuentre el respirador. Entonces, no sé, si ustedes se aferran a un paradigma anterior, ningún probable que saquen esta materia tampoco. Si ustedes dicen, no, bueno, yo voy a seguir haciendo el estudio lo mismo que hacía antes, ningún problema. Pero claramente ese paradigma, antes lo decía que estaba medianamente en guía de extinción, ahora yo puedo decirles que en este momento ese paradigma está extinto. Y que va a pasar muy poco tiempo hasta que nosotros hagamos cosas muy diferentes. Así que si quieren avanzar en algo de eso, si no quieren, no. La verdad que sincera, antes era más ejecutivo. Les imponía lo que yo quería. Si no quieren, no quieren. La oferta está. Ustedes la toman o la dejan. Si es silencio y seguir, no, bueno. Van a obtener una promoción y si te pasan un poco, no hay ningún. Yo hablo, yo no voy a quedar callada, no, no sé si habían leído, no sé si leyeron alguna vez a Yuval Harari, un autor, un profesor de historia muy reconocido ahora, digamos, que tiene un librito de animales a dioses y 21 lecciones para el siglo XXI, que justamente dice esto que está planteando César, ¿no? Tiene un capítulo, por ejemplo, en 21 lecciones para el siglo XXI, donde dice que lo peor que puede hacer un docente hoy en día es dar información, porque el problema que tenemos hoy en día, lo que nos sobra es información. Lo que uno tiene que dar y ayudar es a armarse una imagen del mundo. El problema que tenemos ahora es que hay tanta información que no nos podemos hacer una imagen del mundo, cosa que antes la civilización siempre tuvo una imagen del mundo. Y, por ejemplo, cuando había que enseñarle a los niños o a los adolescentes qué es lo que necesitaban saber, todos sabíamos el mundo que nos esperaba dentro de 20 o 30 años. Era más o menos parecido al mundo que estábamos viviendo. Pero ahora, bueno, nosotros, qué sé yo, 20 años más ya está, digamos, hasta el 2040 llegaremos con suerte. Pero ustedes, si ustedes se ponen a pensar, ustedes van a llegar hasta el 2080 de este mundo, digamos, ¿no? O sea, tienen por lo menos 60 años más. Entonces, la idea es, lo que está difícil en este momento es cuál es el mundo, cuál es el relato del mundo que nos mantiene como sociedad unidos, ¿no? O sea, desde que apareció el hombre en la Tierra, digamos, léanlo, está disponible en internet también los libros, cómo siempre nos hemos mantenido en comunidad porque compartimos relatos, ¿no? Y ahora, un relato de cuál es el mundo que compartimos. El problema es que se nos están rompiendo los relatos, entonces no sabemos ni dónde estamos, ni a dónde vamos, ni qué es lo que va a pasar, digamos, y lo que tenemos que ayudar, y es lo que él dice desde la educación, es a ver si podemos unir esos pedazos de rompecabezas que hay en todos lados para poder decir, bueno, este es el mundo que compartimos y a este mundo es hacia dónde vamos en el futuro. Ustedes para llegar al 2080, más o menos, ¿no? Nosotros, bueno, 2040, y ahí estamos, digamos, o sea, no más. Con suerte, los que somos más jóvenes podemos llegar un poco más, pero los que tenemos 40 todavía, ponele 30 años más.
De paso hacemos... Harari es un pensador formidable, pueden encontrar algunas cuestiones, yo cada tanto lo escucho en YouTube, pueden encontrar, hay una entrevista que le hace el BBVA, el Banco Bilbao Vizcaya de España, que hace entrevistas a distintos pensadores. Ahí hay una de Harari que es imperdible, porque él está hablando de cuestiones, no sé, el alma de los robots, qué sé yo, pero, y uno dice, bueno, pero no, son pelotudes, y bueno, pero cuando uno mira, que esto es lo que está haciendo en Europa, que yo les comentaba la otra vez, que ya hay 6 elementos que definen, digamos, el robot como persona humana, persona jurídica y persona cibernética. Entonces, no es que nosotros no nos va a llegar nunca. O sea, puede ser que estemos más indemnes a algunas cosas, pero nuevamente, ustedes van a tener que plantearse una posibilidad de trabajo online a nivel latinoamericano. No sé, de tener tiendas en Chile, en Paraguay, en Bolivia, en Uruguay. O sea, hay que lograr estabilizar. Para eso ustedes tienen que tener ganas de ver nuevamente. Y si no, recurriremos a lo tal. Pero nuevamente, como dice Silvia, nosotros les advertimos que esto podemos hacer algo mucho más productivo. Entonces, no, porque nosotros no queremos saber nada del mundo que se viene. A mí dame el modelo clásico que dice el sistema oferta agregada, demanda agregada, productividad, dame el parcial y yo rindo y me voy a otra materia, a continuar mi vida hasta que me reciba. Y ahí es válido eso. Yo antes lo consideraba, me ofuscaba, pero es válido. Silencio de ustedes significa que ese es el plan. Y nosotros vamos a seguir en ese plan. Si ustedes quieren estudiar algo más, veamos algo más. Pero eso implica que ustedes tienen que poner las ganas de ver y ocultar este mundo complejo que se viene, que es el que van a tener que transitar ustedes. O sea, o lo hacen ahora, una materia universitaria más protegido, o después lo van a tener que hacer como profesionales con menos protección y van a tener que darse la parte como para ver para dónde van, ¿no? ¿Contador? Sí. Luján. A mí un profesor un día, el año pasado creo que fue, me dijo que me interesara en aprender sobre las criptomonedas y sobre la inteligencia artificial, porque las criptomonedas con el tiempo es lo que más se iba a utilizar en el mercado. La inteligencia artificial también es como que no sé cómo decirlo, como que yo me tenía que adaptar a nuevas cosas, porque lo que estamos viendo ahora, con el tiempo por ahí podría desaparecer. Sí, tiene razón ese profesor, tiene razón. Así que de mi parte yo sí quisiera aprender, si los chicos quieren también. Es decir, que para que no quede silencio. No, pero nuevamente armamos un grupito, vemos, porque hay que ponerse a leer normativas, la imposición en las criptomonedas. Yo la verdad que no quiero llenarlos de temas, pero suponete que una criptomoneda, ¿dónde la encuentro en el formulario AFIP para declarar las bienes personales? No está, no existe. ¿Existe? Sí, existe. Y la FED dice que no existe. Y si viene un cliente y me dice, no, yo tengo, no sé, 5 BTC, no existe. O sí existe. Y cuando empecemos a ver, ¿y de dónde lo sacaste ese 5? Entonces, nuevamente, hay muchos términos prácticos de vigilación comparada en Latinoamérica. Yo tengo bastante de Colombia sobre el tema de cripto, digamos, que si a quien le interese un perfil más impositivo, a quien le interese un perfil más financiero, y puedo decirles más o menos qué estamos haciendo con ese mundo de las monedas digitales, para dónde va, qué es un blockchain, cómo funciona, cómo el blockchain también va a impactar en nuestra tarea. Que yo intenté hacer algo, pero lo que pasa es que, como a mí no me gusta la contabilidad, entonces no voy a estar haciendo cosas contables. O sea, abandoné a los dos días. Pero blockchain es contabilidad descentralizada. ¿Y qué es la contabilidad? Y la contabilidad es eso, contabilidad descentralizada. Es un sistema que hace una contabilidad descentralizada.
¿Y qué es la contabilidad? Un sistema que provee información, como centralizado. Y medio que como que prácticamente, no sé, los contratos virtuales. Nosotros estamos haciendo algo en contratos virtuales. Es decir, yo hago un contrato con alguien y no quiero que se modifique y va a la net como un contrato virtual. Y eso es blockchain, sirve para dejar ahí contratos virtuales. Y que no son modificables por ninguna de las partes. Porque si se modifica eso, en definitiva se quiebra el contrato y aparece, digamos, no me permite continuar con una cadena de bloques. Entonces, fíjense, todas esas cosas son cuestiones que los escribanos, dar fe. Y bueno, si uno tiene todo metido en la net, y dar fe va a ser una firma digital para dar fe. Y los contadores ahora, en época de pandemia, yo no ejerzo, pero me manda la gente del estudio que dice, no, fíjate, ahora tenemos que presentar los borradores de los balances y vamos a un conjunto de firmas digitales. Probablemente le mandemos todo digital, hagan y firmemos digitalmente el balance. Bueno, ¿y ese balance cómo se hace? Estamos contando. Y se hace con las técnicas tradicionales. ¿Pero hasta cuándo? Y prácticamente un par de años más, 3 años más, 4 años más. Porque después, ¿qué va a hacer? Si el que utiliza inteligencia artificial puede hacer 15 balances antes y vos vas a hacer 2. Y ahí está, digamos, no, a mí no me interesa la productividad, realmente lo que se viene en el impacto de la transformación de la profesión es muy fuerte y bueno, por lo menos, como dice, construyamos un relato. Probablemente no sea el mejor relato porque nosotros no tenemos quizá la calidad como para ver el mundo que se viene. Pero un relato pobre es mejor que ningún relato. Exactamente. Así que bueno, muchas gracias. No sé si vieron, espera, le vamos a mostrar, no sé si lo vieron, pero cerramos el, ¿cómo es que se llama? Cerramos el foro de discusión. Qué bueno. Entonces, fíjense como antes, los foros de discusión se cierran generalmente, bueno, dando una conclusión de cuáles son los temas más tratados, de qué es lo que se ha tratado. Y bueno, esta es una forma, uno también se tiene que adaptar y en lugar de escribir solamente, ¿sí? Ahora hay otras herramientas y ahí les hicimos un Word, digamos, donde están los nombres de las chicas que participaron. Si alguien participó ahora último, están, creo yo, las participaciones de todos, por eso aparecen algunos nombres. Y las principales ideas, ¿no? Las palabras que ustedes manifestaron como transformación, una palabra bastante importante que pusieron, la cuestión digital, la cuestión de desastre, la cuestión de empatía, si lo positivo, lo negativo, el miedo, acá están los nombres, lo económico, lo social, lo ambiental, ¿no? Una formita de mostrarles la idea de oportunidad. Vieron que todos plantearon como la cuestión de la tecnología como una amenaza, pero casi todo como oportunidad, el tema de la globalización, qué va a pasar con ese tema, así que se los queríamos mostrar la conclusión y el mundo obviamente bajo la pandemia, porque ese era el leitmotiv del foro. Así que ahora va a estar cerrado, lo vamos a cerrar, y seguramente al final del cuatrimestre lo volvemos a abrir, a ver si quizás, ojalá, Dios quiera, y la tecnología y la farmacéutica quiera, tengamos que sacarle, ojalá le podamos sacar esa mitad de virus al mundo y presentemos un Word Art con otra imagen un poco más positiva. Sí. No. Sí, seguramente, pero hoy hablaba con un economista español que me llamó varias veces el fin de semana por otro tema. Entonces me preguntaba sobre la economía argentina, le daba mi visión, él me daba la visión europea. Y como que Europa otra vez está así. Gran Bretaña está, digamos, en esta nueva, lo que pasa es que ellos tienen datos más actualizados. Entonces, nosotros vamos a decir, y si uno fuerza, estamos igual que Gran Bretaña, no jodan, pero realmente nosotros los datos que tenemos son datos de hace 2 meses. O sea, nosotros estamos más lentos en la mirada, qué sé yo, los datos del no los ponen desde el año pasado, no podemos saber, pero Europa que no hace una idea de política, Inglaterra quedó menos 20. O sea, en una segunda fase de la pandemia económica quedó menos 20, no sé cómo le llaman ellos, al EMAE de ellos. O sea, se viene para rato. Entonces el economista me decía esto, cómo estaba España, cómo estaba Inglaterra, cómo estaba el otro, y como que hay una segunda vuelta en Europa, que no es una segunda vuelta de contagio,
sino es el impacto real en la economía cuando intenta volver a transformarse y que esa economía, y entonces ahí viene algo que para mí, no sé, para mí es una fortaleza, pero es difícil decirlo así. El hecho de que tengamos tanta economía informal puede ser que eso signifique que nos apalanquemos de una manera distinta. Pero es duro eso, ¿por qué? Porque la economía informal está sufriendo 2 veces más que nosotros que somos los de. Así que bueno, no sé, muy bueno Silvia, te digo, muy bueno, y bueno, ya ustedes le vamos a estar poniendo los videos para que ya la semana que viene arranquemos con modelo, y si quieren algo nos avisan y vamos viendo cómo mixturamos modelos con esto que se viene, que es algo que suponte yo no lo he visto nunca, sí, alguna programación, pero nunca de la manera que lo estoy viendo ahora y nunca de un modo tan claro que es lo que se viene. Pero nuevamente, ahí está, SJ, acuérdense ustedes, ¿cómo son ustedes? SJ. ¿Y qué somos nosotros? ¿Cómo se llama? Sensibles jugadores. Y bueno, ahí hay que tratar de hacer una mezcla para ver cómo vamos, pero si ustedes quieren, ahí no estamos. Bien, una aclaración para lo que está preguntando Ainara, porque encontró en el aula las salas que hay preparadas para cada uno de los grupos, o sea, que ustedes ya descubrieron que están formando parte de un grupo que aclaramos nuevamente fue armado al azar por el propio aula virtual, o sea, nosotros no tuvimos nada que ver, fue simplemente al azar, lo decimos de verdad, no estoy inventando. Sí, o sea, ahí están armados y cada grupito tiene como una sala. El jueves que viene nos vamos a encontrar primero en el aula esta, que sería el aula común, y después vamos a hacer una actividad donde cada uno de ustedes se va, como hacíamos en el aula presencial, que cada uno redondeaba sus bancos y trabajaba en los grupitos. Bueno, ahora como no podemos hacer eso, la forma sería esa otra. También es una cosa que la vamos a practicar, por lo tanto lo que es nuevo para ustedes también es nuevo para nosotros y nosotros tampoco estamos seguros si va a salir, cómo va a salir, si estamos haciendo bien las cosas o mal. Pero bueno, como hay que ser innovador y hay que ser creativo y no sabemos para dónde va el mundo ni a dónde iremos, y como nos queda todavía 20 años, si vamos a tener que adaptarnos, esa sería la forma que vamos a trabajar el jueves que viene. Siempre les vamos a informar por dónde se van a conectar, y bueno, intentaremos hacer un trabajo de taller en la virtualidad. No sé cómo va a salir, pero bueno, esa es otra cuestión. Ahí donde dice grupo A, contadora. Claro, a cada uno le aparece un solo grupo, ¿no? O sea que vos, Luján, se ve que perteneces al grupo A. Así te lo digo. Sí, totalmente. Bueno. Cada uno fue asignado a un grupo. En alguno de los grupos está metido César y estoy metida yo, pero era para poder practicar cómo lo veíamos. O sea, ya nos vamos a retirar, no se preocupen. De todas maneras, tenemos los links. O sea que igual podríamos entrar, ¿no? Pero esa metida que está en nuestra particular es una cuestión para poder practicar, digamos, cómo es. Pero el jueves, tranquilos, el jueves veremos cómo nos sale y ahí también es ustedes con lo nuevo y nosotros también con lo nuevo. Así que si es por estar nerviosos, estamos todos nerviosos. Sí, pero no es cuestión de que nos suba la presión porque no hay camas de terapia intensiva. Así que paz, tranquilidad. 7 normales y 3 COVID, todas ocupadas. O sea que no nos puede agarrar nada, así que tranquilos, ¿no? O sea, de aquí al jueves, relajados, que ya va a llegar el jueves y veremos qué pasa. ¿Bien? Saludos, chicos. Gracias. Chao, nos vemos. Un gusto. No, profe, también. Chao.